Buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más, qué gusto volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Como ustedes ya conocen, nos encontramos en la semana número 15, la semana final de clases, ya que en la próxima semana desarrollaremos lo concerniente a los exámenes, el segundo parcial, y con ende estaríamos finalizando con el ciclo de nivelación. Obviamente las personas que pasen, ¿no? No es por asustarles, pero obviamente, porque todo dependerá del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación que hayan puesto todos y cada uno de ustedes en la materia y en la asignatura respectiva. Por ende, el día de hoy, hasta donde avancemos en esta clase, va a ir la segunda evaluación del segundo parcial. Entonces, en este sentido, por favor, estén pendientes, vamos a ir analizando, vamos a ir revisando, incluso tenemos ejemplos que van a facilitar incluso la comprensión de contexto y de las definiciones y conceptualizaciones que vamos a observar a continuación. Como les había mencionado, en lo que corresponde a esta semana, vamos a observar un tema bastante importante, bastante elemental para ustedes en lo que corresponde a su calidad de estudiantes y para que ustedes puedan desarrollar actividades, trabajos, ya bajo una norma técnica mucho más puntual y en la cual ustedes van a tener que aplicarlo. Como ya habíamos hablado, lo que estamos viendo a ver el día de hoy es fundamental para que ustedes puedan cumplir a cabalidad con esta función y en su desempeño académico universitario. Con este preámbulo, dentro del contenido tenemos las normas APA, ¿sí? En este punto principal vamos a revisar y hemos planteado como objetivo el describir, detallar y explicar las normas APA, ¿sí? Reglas obligatorias dentro de la estructura de textos con carácter científico, con la finalidad de que conozcan la correcta elaboración de este tipo de textos y con ello tengan un buen desempeño al momento de elaborar trabajos, tareas y actividades académicas universitarias. En este preciso momento oportuno me resulta necesario preguntarles a ustedes, ¿qué conocen por estas normas? Yo sabía que era la sangría, el espaciado, un tipo de letra, pero también ha sabido las citas bibliográficas, pero también da especificaciones de cómo poner una imagen, una tabla y cómo debería usarse correctamente cada una de ellas. Ya, gracias. Puede ser un formato a seguir para realizar distintos tipos de trabajos o ensayos. Ya, perfecto. Gracias, Daniel. ¿Qué más se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan las normas? Como un conjunto de reglas que debemos de seguir para presentar un buen trabajo. Ya, un conjunto de reglas, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Alguien más quiere aportar con la clase? Yo, abogado, yo pienso que son las normas APA son un conjunto de reglas que nos permiten hacer un documento como más, ¿cómo se puede decir? Como teniendo un orden específico para tanto para el lector como para nosotros. Ya. Perfecto. ¿Alguien más? Puede ser, dicen que con este modelo patrón le da como armonía al texto, se puede hacer un texto un poco más técnico. Ya, gracias, Liz. Perfecto. Vamos a iniciar con lo que nos corresponde.
vamos a ir profundizando más en estos temas de los cuales tienen nociones, tienen la idea, y esto resulta importante para que sigan ustedes asimilando los conocimientos necesarios que tienen total relación con estos aspectos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Francisco. Ya. Las normas APA. Este estilo es correcto para anotar las bibliografías de una investigación APA. Son las siglas de American Psychological Association. Es indispensable para todas las personas que investigan conocer del uso adecuado de las citas textuales o del parafraseo y la referencia o bibliografía, porque de ello depende de la búsqueda de información sea confirmada y verificada. El modo correcto de citar o anotar las referencias depende de sus necesidades investigativas y su uso dará valor al escrito y enriquecerá los conocimientos. Se debe actualizar al lector con los procesos de publicación elaborados con responsabilidad y profesionalismo. El método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, ya que nos indica sobre la estructura, la forma de presentar un escrito como carátula, tipología, sangría, número de páginas, notas de pie, encabezados, citas textuales o parafraseo, referencias de libros, revistas, periódico, documentales, artículos de la web, entre otros. Las instituciones educativas tienen la necesidad de fomentar el uso correcto de las fuentes bibliográficas por la falta de conocimientos de los estudiantes y por la importancia que ésta tiene para que aprendan a elaborar trabajos cabales y verosímiles. Si un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual porque adquiere conocimientos que no le pertenecen y se apropia de ellos, como si fuera suyo, y eso no es ético ni legal. A esto se lo considera plagio y es penado por la ley académica. Gracias, Francisco. Miren, en primer lugar debemos tener en cuenta uno de los factores más elementales de lo concerniente a las normas APA. Si bien es cierto, nosotros dentro de estas normas tenemos varias directrices de este formato, pero aquí tenemos como un factor elemental que ustedes puedan aplicar estas bibliografías y las citas correspondientes, ¿sí? Yo, como les había manifestado, en sí estas normas APA son unas reglas que han sido científicamente aceptadas por la sociedad académica, intelectual, científica, valga la redundancia, en la cual tiene ya un contenido bastante técnico. Es decir, que en este punto nosotros vamos a tener un contenido y un desarrollo que resulta mucho más profundo, mucho más técnico, mucho más científico, mucho más académico, por lo que dentro de ellos resulta importante que ustedes, obviamente, para fundamentar algún tipo de trabajo, sepan fundamentarlo. Si bien es cierto, voy a hacerles una pregunta en este momento. ¿Cuál era la importancia y cómo nosotros fundamentábamos un trabajo, un texto científico? En información verás. Ya, Por medio de una investigación, ya. dando el tema. ¿Sí recuerdan que cuando estábamos hablando de los textos científicos habíamos visto de forma estrecha que los textos científicos y este tipo de textos ya académicos se fundan y basan en información objetiva, ¿sí? Que justamente es lo que nos manifestaban tanto Luis como Steffi, en este sentido de que ya se basa en datos corroborados, verificados,
verificados, comprobados a través de una experimentación de la cual se obtuvieron resultados reales, acordes a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, al ambiente en el que nos desarrollamos, y que con ello nos permite a nosotros llegar incluso a desarrollar conclusiones y soluciones sobre una problemática determinada. ¿Sí? Entonces, aquí resulta importante que tengamos en cuenta ello. Ustedes cuando van a fundamentar un trabajo tienen que aprender a hacerlo en la forma correcta, en la forma académica y científicamente aceptada, porque esto va a permitir en sí que su trabajo se convierta en un texto de carácter científico u académico, ¿sí? En este sentido, nosotros ya tenemos muy en claro estos puntos porque lo hemos revisado de manera permanente. Obviamente por ahí nos manifestaba, creo, no me acuerdo quién era, creo que era Jenny, que también incluso nos permitía estructurar de una mejor manera nuestro texto, ¿verdad? Y esto tiene como resultado que incluso llegue a tener mayor comprensión, entendimiento por el lector que realice un análisis profundo sobre nuestro trabajo, ¿sí? Es por ello que nosotros incluso vamos a observar dentro de estas normas, carátulas, tipologías, sangrías, números de página, notas de pie, encabezados, citas textuales, parafraseos. Incluso van a percatarse ustedes de una manera un poco más profunda en los documentos constantes en la plataforma de LEVEA en nuestra aula virtual, que incluso cada título, dependiendo de cuál sea, tiene una manera, tiene un formato y tiene una estructura debidamente determinada, ¿sí? Esto va a permitir que estos trabajos sean textos científicos, textos académicos, y además que ustedes puedan fundamentar de forma correcta y adecuada estos trabajos. Pero aquí viene otro factor elemental. En este sentido, por lo general nosotros aquí en el medio en el cual nos desarrollamos, tenemos un sistema que por el desarrollo del avance tecnológico, perdón, nos permite incluso detectar el plagio, ¿sí? He aquí la importancia de las citas, ¿sí?, bibliográficas que nosotros agregamos a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de la manera y en la forma correcta y adecuada, se nos va a determinar plagio, ¿sí? Que incluso determina que estaríamos incurriendo en un delito. ¿Por qué? En un delito de derechos de autor, en un robo de conocimientos o de una investigación puntual. ¿Por qué? Porque de ser el caso, si nosotros no llegamos a realizar las citas de forma correcta, no llegamos a agregar estas bibliografías de las cuales nosotros obtuvimos la información que nos permite sustentar nuestro trabajo, van a estar incluso sin querer o sin darse cuenta, incurriendo en un delito intelectual, porque estarían robando información, ¿sí? Y más que nada, la estarían usando como propia, ¿sí? Cuando ha sido debidamente investigada, desarrollada o conseguida por otros autores en otros trabajos o en investigaciones, en textos científicos o en libros desarrollados por diversos autores. He aquí la importancia de que ustedes sepan aplicar este tipo de normas de manera correcta y de forma adecuada. Vamos a ver. Miren, ¿quién me ayuda leyendo? Liz, por favor. Formato general del trabajo. 1. Formato del documento. Papel,
Tamaño carta, papel 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Fuentes y tamaños. Times New Roman, 12 puntos. Georgia, 11 puntos. Computer Modern, 10 puntos. Calibri, 11 puntos. Arial, 11 puntos. Lucida Sans Unicode, 10 puntos. Abreviaturas utilizadas. Capítulo CAP, edición ED, edición revisada ED-RED, editor, editores ED, traductor, traductores TRAD, sin fecha S.F, página, páginas PPP, volumen vol, número NUM, parte EPT, suplemento sub, espaciado en un interlineado de 2, sin espacio entre párrafos, una alineación a la izquierda sin justificar, una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1.27, una sangría francesa de 1.27 centímetros de las referencias, una numeración de las páginas extremo superior derecho en números arábigos, una margen de 2.54 de cada lado. Gracias, Luis. Miren, tan técnicas son estas normas que aquí nos permiten observar, incluso dentro del formato general del trabajo, el formato del documento, ¿sí? Tenemos determinado el tamaño del papel, ¿sí? Como pueden observar, tamaño papel, tamaño carta, papel de 21.59 centímetros por 27.24 centímetros. ¿Sí? Fuentes y tamaño. ¿Qué es para ustedes una serifa? Verán, serifas son estos tipos de letra que tienen tal vez un cierto adorno. ¿Se han visto ustedes? Aquí tenemos este claro ejemplo aquí en el formato donde está de fuentes. Si ven que tiene la F unas puntitas, unos adornos, ¿sí se dan cuenta? Esas son las serifas. Son estos adornitos que tienen ciertas fuentes de letra, ¿sí? Por ello aquí nos determinan incluso hasta el tamaño que debe tener dependiendo de las fuentes que están científica y académicamente aceptadas para la aplicación en textos de trabajos de carácter científico académico. Y sin serifas son estas fuentes que no tienen ningún tipo de adorno, por decirlo así, y son simplemente como básicamente conocemos nosotros nuestro alfabeto, ¿sí? Y de igual manera aquí, dependiendo de cada tipo de fuente, nosotros vamos a tener hasta el tamaño de la letra que deben ustedes aplicar. Las abreviaturas que ustedes pueden utilizar ya constan aquí en esta lámina, ¿sí? El espaciado es el interlineado 2.0, sin espacios entre párrafos. Imagínense, aquí tienen ustedes directrices hasta de los espacios. Alineación a la izquierda, sin justificar. Las sangrías, miren, en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. Y la sangría francesa de 1.27 centímetros de igual manera en las referencias. Y la numeración de páginas que debe ir en el extremo superior derecho en números largos. En los márgenes aquí está muy claro, ¿sí? Ustedes habrán escuchado que existían normas DAPA, sexta edición, séptima edición. ¿Qué quiere decir esto? Que han ido evolucionando y desarrollando y estableciendo estos parámetros de forma permanente. En este sentido, las de séptima edición ya tienen los márgenes debidamente establecidos de 2.54 centímetros a cada lado, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer? Listen, antes que pase, las fuentes y tamaños las podemos usar, ¿pueden ir todas en un documento? No, en este sentido debemos de escoger uno de estas fuentes para aplicarlo en nuestro trabajo, en todo el trabajo, ¿sí? Eso debemos tenerlo muy bien.
A ver, Danilo. Orden de los elementos del trabajo. Se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos, como las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto. Página de presentación. Resumen, contenidos o cuerpos del texto. Referencias, notas de pie, tablas, figuras, anexos. Gracias, Danilo. Miren, aquí tenemos de igual forma, como habíamos hablado, ya una estructura determinada, ¿no es cierto? E incluso en este sentido nos establecen la estructura, no del desarrollo, sino de los elementos, cómo tienen que irse plasmando a lo largo del desarrollo y del contenido que hemos estado desarrollando. ¿Sí? En este punto también es importante que ustedes lo tengan presente para que lo vayan aplicando de una manera mucho más técnica, mucho más correcta y mucho más adecuada. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, John. Página de presentación de trabajos estudiantiles. La portada para trabajos estudiantiles debe contener los elementos informativos del ejemplo. Recuerde que su institución o docente puede tener requerimientos específicos para la realización de la portada. Perfecto. Miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo puede ir este tipo de página de presentación. Pero aquí debemos tener en cuenta algo importante. ¿Se acuerdan cuando revisamos mi artículo científico? Lo que yo les había manifestado. En ese sentido, la UNIANDES tenía directrices específicas para esta página de presentación, en la cual de igual forma nos incluía contenido, espacios, imágenes, la información específica que debía formar parte del mismo. Aquí, como lo manifiesta en la lámina, dependerá muchas veces de la institución en la cual vayan a desarrollar ustedes su trabajo. ¿Quién me ayuda? A ver, Marilyn. Resumen. Descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista. El título resumen va centrado y en negrilla, y en la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangría. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado. Cuando es estructurado, se incluye etiquetas para diferenciar las secciones, por ejemplo, objetivo, método, resultados y conclusiones. Este apartado no suele ser obligado en los trabajos estudiantiles. Palabras clave. Son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluye principalmente en los artículos científicos y para su definición se sugiere el uso de tesauros. Miren, en los resúmenes, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? Incluso yo por eso mismo consideré pertinente a ustedes mostrarles de manera más práctica un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos ejemplos se nos hace incluso más sencillo de asimilar y de captar la información. Como pueden observar, nosotros tenemos un límite de 250 palabras y recuerden que en este sentido yo les había manifestado que dentro de estas 250 palabras nosotros íbamos a realizar, debíamos incluir datos tan importantes y elementales como el objetivo, el método, resultados, conclusiones. ¿Sí se acuerdan? Por ello yo les había manifestado que resulta súper técnico realizar este resumen. Y por ende, ustedes tienen que aprender a jugar con las palabras. ¿Para qué? Para que, aunque parezca, no sé si a ustedes les parezca mucho, 250 palabras, pero para todo lo que debe contener el resumen, créanme que es poquísimo. Y es aquí donde yo les había manifestado que ustedes van a tener que aprender a jugar Tetris y de hecho van a necesitar un léxico y un vocabulario amplio en el que puedan ustedes con diversas palabras permitir que todos estos contenidos formen parte del resumen en este límite de 250 palabras. Dentro de las palabras claves, obviamente, como les había manifestado, vamos a utilizar palabras que son realmente importantes y relevantes
dentro de nuestro trabajo, que incluso va a permitir que las personas o los lectores de nuestro artículo científico, de nuestro trabajo investigativo, puedan comprender en qué vamos a basar nosotros en información y sobre todo para que ellos tengan una mayor comprensión sobre lo que vamos a tratar. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Natalia. Contenido o cuerpo del texto. Contribuciones del autor al campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. La estructura de los contenidos podrá variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos, se usa con frecuencia la estructura IMRP: introducción, método, resultado y discusión. En esta parte del documento se establecen diálogos con otros autores, que se expresan en los formatos de citación. Referencias: apartado en el que se presentan los datos completos de las fuentes citadas. Se ampliará en la cuarta sesión de este documento. Muchas gracias. Miren en el contenido. Recuerdan que en mi artículo científico hemos revisado de igual manera, de manera detallada la estructura, el contenido, cómo estaba formado el artículo científico, ¿sí? En este contenido cuerpo del texto, nosotros vamos a desarrollar, ¿sí?, nuestros planteamientos. Obviamente, en este sentido, nosotros, dependiendo igual de cómo nos solicite la institución en la cual vamos a desarrollar el trabajo, puede que nos determinen ciertos parámetros puntuales, ¿sí? Pero por lo general, siempre van a encontrar este tipo de estructura: producción, método, resultado y discusión, ¿sí? En donde ustedes van a tener que desarrollar todo el contexto, todo el contenido, van a fundamentar y motivar, obviamente, sus proposiciones, incluso con datos, investigaciones, resultados, libros, conceptualizaciones de otros autores. Pero aquí volvemos a lo relevante. Nosotros siempre que vayamos a incluir datos de información de otras personas que tal vez hayan desarrollado algún tipo de trabajo sobre el cual nosotros estamos manejándonos, debemos citarlos, ¿sí? Nosotros debemos citarlos de manera obligatoria. ¿Para qué? Para evitar el plagio, como les había manifestado en un inicio. Por ende, resulta elemental que ustedes sepan citar. En lo correspondiente a las referencias, de igual manera, aquí nosotros vamos a presentar estos datos completos de las fuentes citadas. Ya vamos a ver más adelante cómo debemos hacer. Y con ello, ustedes van a evitar que puedan determinar un plagio dentro de un trabajo desarrollado por ustedes. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Maya. Notas al pie. Una nota al pie es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto. Debe contener solo una idea y evitar información excesivamente compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. Se deben numerar las notas al pie con números arábicos en superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de la página o en un apartado específico después de las referencias. Ya, miren, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no es cierto? Miren, ejemplo. En ese sentido, se prefiere el uso del término literacidad. Descripción de la nota, aunque pueda considerarse un calco del vocablo inglés, ¿qué va a decir? Hay diferencias teóricas y epistemológicas que nos llevan a partir de este uso sobre el de alfabetización. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo una anotación al pie de la página, pero verán, hay que tener en cuenta algo. Esto va al pie de la página de donde ustedes agregaron esta información, ¿sí? Ahí va, no en la siguiente página, no al final. Estas notas al pie van al final de la página de donde ustedes hicieron agregaron estos datos.
Y aquí, si ven este número chiquito, ese número chiquito va a estar identificado justamente con el punto en el cual ustedes le agregaron esta información y este dato que fundamenta tal vez en cierto sentido su trabajo. Esto tienen que ir aprendiendo de igual manera a hacerlo de forma correcta. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Joel. Tablas y figuras. Elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado al final del documento, después de las referencias. Anexo. Elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio o argumento teórico, por ejemplo, listas de materiales y estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas, inventarios desarrollados para el estudio. Se etiquetan con letras de acuerdo, con su orden de aparición en el texto. Anexo A, anexo B, anexo C. Es necesario mencionar la forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Ejemplo, ver anexo A. Cada anexo se incluye en páginas separadas después de las referencias con su respectiva etiqueta y un título que describa de forma breve su contenido. Perfecto. Miren, las tablas y las figuras en sí nos permiten a nosotros transmitir de una forma más resumida, yo qué sé, datos, resultados de la experimentación desarrollada. Nos va a permitir incluso una simulación un poco más sencilla y más ágil de los datos que hemos recabado. Y esto puede ser insertado aquí dentro de nuestro trabajo en lo que corresponde. Por lo general, las tablas y las figuras, estas van agregadas en lo que concierne a los resultados, ¿sí? Como recordarán de lo que habíamos revisado y de lo que habíamos visto en mi artículo 5. Pero bueno, en ese sentido, de igual manera pueden incluso ser incluidas al final del documento. Dentro de lo que corresponde a los anexos, ¿qué son los anexos? Estos anexos son como información que nos ha permitido a nosotros seguir desarrollando nuestro trabajo con más profundidad, ¿sí? En el cual ustedes van a tener estas evidencias de cómo desarrollaron, incluso van a tener evidencias de cómo, cuándo, dónde desarrollaron este trabajo investigativo, dónde desarrollaron la experimentación, cómo lo hicieron, ¿sí? Y esto va a dar un poco más de sustento a nuestro trabajo. Es importante que ustedes tengan claro algo. Cuando nosotros agregamos estos anexos deben estar de forma obligatoria, debidamente organizados y detallados, ¿sí? Aquí incluso nos manifiesta la manera en la que debemos hacerlo, ¿no? Cada anexo se incluye en páginas separadas después de las referencias con su respectiva etiqueta y un título que describa de forma breve su contenido, ¿sí? Entonces, de igual manera, debemos tenerlo muy en cuenta para que ustedes puedan aplicarlo en algún tipo de trabajo. Por lo general, estos anexos no son obligatorios, ¿sí? Ya quedará a consideración de del autor en este sentido o incluso está en la institución en la cual desarrollen la investigación. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Mayrita. Nivel de los títulos. La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de los relacionados de inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas en el texto. Se propone una máximo de 5 niveles. Miren, nosotros justamente como les había informado al inicio, ¿no? Nosotros incluso tenemos nivel de títulos. Entonces debemos saber cómo plasmar estos títulos dependiendo del nivel de cada uno de ellos. Miren, aquí tenemos este cuadrito en el cual podemos observar de forma clara, ¿no?
Nivel 1, encabezado centrado en el. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3, encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Si van viendo cómo van tomando incluso diferenciaciones de formato. Esto resulta elemental para que ustedes puedan aplicar estos títulos dependiendo del desarrollo que estén realizando. ¿Sí? Nivel 4, encabezado de párrafo por sangría, negrita y punto al final. Miren, aquí incluso tenemos ya un formato mucho más especial, ¿no? Y el nivel 5, que es un encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. Sí se van dando cuenta como cada uno de estos niveles tiene una especificidad particular, tiene características diferentes, cada una de ellas dependiendo del nivel. Esto tienen que ustedes aplicarlo dentro de sus trabajos dependiendo del desarrollo que vayan realizando, ¿sí? Y esto deben tenerlo muy en cuenta. Vamos, ¿quién me ayuda a leer? A ver, Mariana. Tablas y figuras. Las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su intersección en la página o en un apartado al final del documento. Y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos en que se retome información de otras fuentes, de forma literal o adaptada. Formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual. Gracias, Mariana. Miren, aquí cuando tratamos de tablas y figuras, como les había manifestado, estas nos permiten a nosotros agregar información. Por lo general, acerca de los resultados obtenidos en la experimentación, el desarrollo de la experimentación, que nos ha permitido obtener ya datos objetivos, verídicos, que han sido debidamente comprobados a través de la aplicación de este experimento, ¿sí? Es por ello que resulta importante que de igual manera ustedes tengan conocimiento de estas tablas de figuras. Aquí como componentes básicos de las mismas tenemos números, título descriptivo, contenidos y notas, ¿sí? De igual manera, en este sentido, si es que ustedes llegan a tomar una tabla de algún otro trabajo, de alguna otra investigación desarrollada por otro autor, tienen que agregar estas citas, dar este crédito, atribuir esta información a la persona que lo creó, ¿sí? Dentro de ello, nosotros ya tenemos claro este formato de tablas. ¿Qué son las tablas? Las que están compuestas por filas y columnas y contienen información numérica o textual. Aquí podemos observar incluso un ejemplo claro de todo lo que contiene una tabla en sí. Y ustedes pueden ir observando cómo está debidamente detallado cada uno de estos factores y cada uno de estos elementos que forman parte de esta tabla. ¿Quién me ayuda a leer? Natalie. Formato de figuras. Las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Sus contenidos pueden tener un tamaño de letras sin cedilla, calibre, Arial, lucida, Samsung,
que puede ir desde los 8 hasta los 14 puntos. Perfecto. Aquí ya tenemos debidamente detallado qué son estas figuras, ¿no? Las figuras son estos gráficos, estos dibujos, estas imágenes que a nosotros de igual manera nos permiten agregar e ingresar datos para tener una mayor claridad en lo que concierne a estos resultados, ¿sí? Dentro de los mismos, como pueden observar ustedes, tenemos incluso directrices que nos permiten organizar de forma correcta y técnica estas figuras, ¿sí? En el ejemplo que pueden observar, tenemos debidamente detallado cómo tiene que ir establecido este tipo de gráficos con el cumplimiento de todas estas normas y estas directrices de forma puntual y clara. Vamos ahora sí con el factor más elemental de lo que concierne las normas. ¿Quién me ayuda a leer? Marilyn. Ya, citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto con una correcta atribución de los créditos de auditoría. En el estilo APA se usa el sistema autofecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Para su adecuada utilización se sugiere citar preferidamente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo comprende suficientemente las ideas y reelaborarles con las propias palabras en lugar de usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se refiere enfatizar con ella. Por un lado encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento, la posición específica de un autor. Por otro lado, en las citas parentéticas o entre paréntesis se hace referencia a una idea en la cual el autor tiene un papel secundario. Perfecto. Como justo lo habíamos hablado, estas citas prácticamente son el reconocimiento que hacemos nosotros a los autores de los diversos trabajos investigativos, libros, textos, definiciones, conceptualizaciones, que hayan sido utilizadas para fundamentar y sustentar nuestro trabajo, ¿sí? Yo, como les había informado, esto resulta elemental y esto es uno de los factores más importantes en los textos científicos y académicos. ¿Por qué? Porque si ustedes no realizan las citas de forma correcta y de forma adecuada, no van a poder obtener resultados positivos de su trabajo, porque en ese momento les va a reflejar como plagio e incluso, como les he manifestado, puede tener repercusiones legales por derechos de autoría y por robo de información académica, ¿sí? Resultando elemental que ustedes sepan citar de forma correcta y adecuada. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero la evaluación va a ser hasta la lámina 16 de la clase de la semana número 15. ¿Sí? Sin más, muchachos, muchas gracias.